Muy bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy nos toca hablar sobre el cálculo de la velocidad. El cálculo de velocidad es un tema muy sencillo y vamos a hacer uso de esta figura geométrica. Ahorita lo voy a explicar. Esto ya lo han de haber visto a lo mejor en la secundaria y bueno, este es un tema muy fácil. Lo principal es saber que la velocidad es igual a la distancia que recorre el móvil entre el tiempo que le toma efectuar esa traslación, ¿no? Y en base a eso, pues observamos que tenemos tres valores, ¿ok? Esos tres valores los voy a colocar dentro del triángulo. Dice velocidad es distancia y recordamos que cuando un elemento está arriba del otro significa que es división, entonces es distancia y debajo va a ir el tiempo, ¿sí? Entonces, velocidad es distancia entre tiempo. Cuando haya dos elementos, uno arriba del otro, significa división, y cuando son juntos, significa que es una multiplicación. De esta manera podemos obtener o podemos despejar cada elemento de esta fórmula, ¿sí? Si yo quiero calcular la velocidad, pues ya sabemos que velocidad yo tapo aquí y es igual a distancia sobre tiempo. Ahora imaginemos que yo quisiera saber cuánto es la distancia, pues yo coloco mi mano aquí y me queda velocidad y tiempo. Como están al costado, es una multiplicación, entonces yo voy a decir que distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Y por último, si yo quisiera conocer lo que es el tiempo, el valor del tiempo, pues coloco mi mano aquí y tengo distancia y tengo velocidad. Como están una arriba de la otra, significa que es una división. Entonces el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad, ya que la distancia está arriba, entonces divide la velocidad. Ok, para realizar o para poder resolver problemas en física es necesario conocer las fórmulas y saber el tema principalmente, ¿no? Pero hay un proceso. Este proceso me dice que primero debo de obtener del problema, debo de obtener los datos. ¿Sí? Después necesito la fórmula. Posteriormente es la sustitución. Y por último es el resultado. Siempre lo vamos a hacer en ese orden. Entonces yo voy a leer un problema y me dice, un automóvil recorre una distancia de 4 kilómetros, ¿sí? Entonces yo le voy a poner, pues ya me dice distancia y es igual a 4 kilómetros, ¿sí? En un tiempo de 2 horas. Bueno, un tiempo de 2 horas. Sale. Ya tengo dos valores y el problema ya acaba, te dice cuál es la velocidad. Pues principalmente en los problemas nos va a decir qué es lo que estamos buscando. Entonces, suponiendo que no te dicen qué es lo que estás buscando, tú vas a ver en tus datos cuáles datos tú tienes, ¿sí? En este caso la fórmula es una fórmula sencilla donde nomás hay tres valores. No tenemos velocidad, distancia y tiempo. Aquí ya tengo distancia y tiempo. Pues ya tengo distancia y tiempo, ¿verdad? ¿Qué me falta? La velocidad. Entonces es lo que voy a calcular. Velocidad. No sabemos cuánto es la velocidad, ¿sí? Y al mismo tiempo es la única fórmula que podemos realizar aquí, porque en estas dos fórmulas me piden la velocidad y no la tengo. Entonces, bueno, el primer paso, los datos. Segundo, es seleccionar la fórmula que me va a servir. En este caso, pues es esta fórmula, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Sustitución, pues yo voy a poner velocidad es igual, voy a poner aquí la distancia sobre el tiempo. ¿Cuánto es la distancia? La distancia tengo 4 kilómetros. 4 kilómetros, ¿sí? Y el tiempo, 2 horas. 2 horas. Ok, realizo la operación.
Ok, velocidad es igual a distancia entre tiempo, es una división, entonces 4 entre 2 es 2, y estos van a ser kilómetros sobre horas. Kilómetros sobre hora. Fácil. Resultado, pues ahí está, es el mismo. Velocidad es igual a 2 kilómetros sobre hora. Ya terminé el problema, ¿sí? Otra cuestión que tenemos que ver aquí. A veces no nos van a decir qué es la distancia. A veces nos van a dar nomás los datos, ¿sí? Entonces yo tengo que observar o tengo que ver, y generalmente yo se los voy a decir, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nuestros datos están de tal manera. Fíjense. La velocidad, voy a borrar primero, permítanme. Aquí ya lo resolví. Suponiendo que no nos están dando el nombre del dato, ¿no? Suponiendo que nomás está el valor. Nos dicen aquí que son 14 segundos. 32 metros, ¿sí? Y no te dice si es distancia o es tiempo, es velocidad. ¿Cómo podemos saber? Pues bueno, aquí tenemos 14 segundos. Pues el segundo es una unidad de tiempo. Entonces, yo voy a observar aquí que mi tiempo puede estar dado en 2 unidades diferentes. Bueno, en 3, pero generalmente manejamos 2. Los segundos, ¿sí? O las horas, ¿sí? Para la cuestión del cálculo de la velocidad siempre va a estar en segundos o en horas, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, el siguiente valor nos está diciendo que son 32 metros. Estos no son minutos. Para que fueran minutos tendría que estar así, ¿okay? Tiene que decir min o minutos. Pero como no dice, entonces son metros. El metro es una unidad de distancia. Entonces, mi distancia va a estar dada en metros o en kilómetros, ¿sí? Y si se fijan aquí yo tengo dos diferentes. ¿Por qué? Porque el segundo está relacionado con el metro y la hora está relacionada con el kilómetro. Y esas relaciones las encontramos en la velocidad. La velocidad puede estar dada en metros sobre segundos o en kilómetros sobre hora. Entonces, si a ti te están dando, ejemplo, te están dando esos dos valores, esos dos datos, pero está en kilómetros, ¿sí? En kilómetros. Y luego poner aquí 0.32 kilómetros. Nosotros tenemos que usar nuestra tabla de conversiones para empatar las unidades. ¿Qué quiere decir? Pues si yo tengo el tiempo en segundos, yo mi distancia la ocupo en metros, no la ocupo en kilómetros. Yo no puedo combinar kilómetros con segundos o metros con horas, ¿sí? Entonces por eso es importante la tabla de conversiones. En esta de aquí, pues tenemos que hacer la conversión de 0.32 kilómetros a metros, que 0.32 kilómetros son 320 metros. Aquí ya lo tendríamos que convertir a 320 metros, ¿sí? Y entonces ya realizaríamos nuestra sustitución y nuestro resultado. Pero hay que tener ojo en eso, en que nuestro tiempo y nuestra distancia deben de estar empatados. Ahora, si nosotros nos dan otros valores, ya no nos van a dar a lo mejor ya no nos dan la distancia, pero nos dan la velocidad. Imaginemos que nuestra velocidad es de 30 metros sobre segundo. ¿Sale? Y te dicen, te dan esos dos valores. Pues ya sabemos que es tiempo, ¿no? Le vamos a poner aquí tiempo. Y que está metros sobre segundos, ya sabemos que metros sobre segundos está en la unidad de velocidad. Entonces le voy a poner aquí velocidad. Como ya tengo velocidad y tengo tiempo, ya no voy a utilizar esta fórmula. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues la velocidad y el tiempo, velocidad y tiempo. Aquí es velocidad y distancia. Esta no me sirve, esta sí me sirve. Entonces voy a utilizar esta fórmula. Y generalmente nos dicen cuál es la distancia. Entonces ya nomás buscamos la fórmula de la distancia. Sustitución. Distancia es igual a velocidad
¿sí? Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. 30 metros sobre segundo que multiplica a 14 segundos, ¿sí? Y el resultado de la multiplicación, bueno, ahora se tiene que multiplicar porque están uno al lado del otro, ¿no? Entonces 14 por 30 son 420. ¿Sí? El resultado de esto es 420. Pero ojo, ¿qué unidad lleva ahí? ¿Qué unidad le voy a poner? Pues le voy a poner la que estemos trabajando. En este caso eran metros sobre segundos. Entonces estamos trabajando en metros, ¿sí? Y voy a ver que mi distancia puede estar en metros o en kilómetros. En este caso, pues no son kilómetros, ¿verdad? No puedo ponerle aquí que esto es kilómetros, porque estaría yo inventando, dado que aquí ya me está diciendo que está en metros. Entonces, aquí yo ya acabo donde yo utilizo mi unidad respectiva. Resultado, distancia igual a 420 metros. ¿Sí? Entonces, recapitulando, hay que observar primero qué datos nos está dando el problema y en qué unidades está. Porque de acuerdo a las unidades es lo que yo voy a utilizar. Si son metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Y si no están empatados, hay que hacer conversiones. No todo el tiempo se necesita hacer conversiones, pero hay que tenerlo en cuenta. Segundo paso. El segundo paso es identificar la fórmula que voy a utilizar, ya sea velocidad, distancia o tiempo. Tercer paso, sustituir los valores en la fórmula que haya seleccionado de estas tres. Y por último, exponer el resultado, ¿sí?, con la unidad correspondiente a lo que estamos buscando. Si es distancia, pues ya sabemos que puede estar en metros o en kilómetros. Si es tiempo, son segundos o horas. Y si es velocidad, pues es metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Eso es todo lo que necesitan saber sobre el cálculo de la velocidad. En el ejercicio les pido que investiguen algunos conceptos y aparte que resuelvan unos problemas que tienen que ver directamente con esto. Sin más por el momento, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.